vigilar, atendre i sobretot erradicar qualsevol tipus de discriminació laboral cap al col·lectiu gitano i eliminar el que jo em pensava que encara no, que ja no existia, de fet, que és l'antigitanisme en els centres de treball. La Sònia Rodríguez és la portaveu de l'equip de treball de UGT Ficacali. Benvinguda, senyora Rodríguez, molt bon dia. Buenos días, Xavi. Encantada de estar aquí con vosotros. Aquesta idea va sorgir d'un grup de treballadors gitanos dins el si de la UGT. Alguns treballadors, entre ells el secretari general de l'UGT FICA, van pensar que mai s'havia fet res de cara al poble gitano i van coincidir que la necessitat era real, no? Com va començar tot? Pues sí, es bien como tú estás explicando. Una serie de delegados y delegadas de UGT FICA Cataluña, durante una jornada, estaba presente el secretario general, pues estuvimos debatiendo y poniendo en común una serie de problemas que tenían nuestros compañeros y compañeras de etnia gitana en el seno de las empresas, sufriendo discriminación. Y desde allí pues empezamos a pensar que algo debíamos hacer, ya que algunos de nosotros llevábamos incluso más de 20 años dentro de la organización, defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de quiénes fueran, si eran gitanos o no, y por el pueblo gitano, pues hasta ahora, sindicalmente, en este mundo nadie había hecho nada. Y nosotros considerábamos que éramos alguien. A partir de ahí empezamos una serie de reuniones, nos cedió UGT FICA Cataluña unos espacios para que pudiésemos trabajar, poner en común una lluvia de ideas y ver cómo podíamos aportar nuestro granito de arena a acabar con lo que bien decíais, el antigitanismo y cualquier tipo de discriminación que el pueblo gitano todavía hoy en el siglo XXI está sufriendo en cada uno de los centros de trabajo. Molt bé, els gitanos tenen una taxa d'atur de més del 50%. Per què? Per quin motiu? Pues sí, porque, mira, el pueblo gitano está asentado en Cataluña hace más de 600 años. Por lo tanto, somos catalanes y catalanas, en teoría, con los mismos derechos que cualquier ciudadano catalán. Pero esto después no se refleja así en la realidad. Cuando un gitano solicita empleo, y ya sea bien por su apellido o por los estereotipos que hay preconcebidos, tiene que demostrar que es capaz de realizar el trabajo muchísimo más que cualquier persona no gitana. Y eso es una realidad, es un hecho. No se hacen pruebas, intentan siempre buscar la opción para decir no. Se han hecho cursos de formación donde han participado gitanos y gitanas y una vez hecho el curso en la selección, aunque hayan aprobado todo, nunca jamás cogen a los gitanos y a las gitanas, y eso es una realidad. Y es una realidad que como sociedad tenemos que poner de manifiesto encima de la mesa y intentar erradicarlo entre todos. ¿No hay denuncias? ¿No se han producido denuncias que tengáis recogidas? A ver, nosotros estamos hablando desde la parte sindical, no desde la parte social. Nosotros no nos dedicamos a ello. Nosotros somos un grupo de personas, delegados y delegadas en las empresas, que nos sometemos a las urnas cada 4 años por nuestros compañeros y compañeras y salimos elegidos, y nuestro trabajo es reivindicar los derechos de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras sin excepción. Por lo tanto, esto es una idea que surge, que nosotros no hemos ido a buscar ningún tipo de dato, porque para eso ya hay personas que se encargan y entidades que se encargan de hacer esos tipos de estudios, y nosotros nos centramos en lo que es el mundo laboral. También el gitano desconfía, es cierto, de los representantes, no de los representantes que hay, sino cuando sufre algún tipo de discriminación en la empresa, lo explica en casa, pero poco más. No se abre con los demás porque nadie ha ido a ellos. Molt bé. Doncs esperem que això es solucioni i que aquesta taxa d'atur de més del 50% ràpidament doncs estigui solucionada. Per cert, abans d'acabar, què li ha semblat la polèmica que hi ha hagut aquests dies amb el Cisco Carbonell? Pues la verdad, yo en este tipo de temas no voy a hacer ningún tipo de declaración. Es evidente, os he dicho antes, y perdonadme que sea así, que nosotros nos dedicamos en el mundo laboral a lo estrictamente a la Federación de Industria, Construcción y Agro,
y es para lo que venimos a trabajar en todo esto. Pero sí que me gustaría deciros una cosa. Queremos agradeceros desde el equipo de trabajo de UGT FICA Cali el interés que habéis mostrado en dar difusión a nuestro proyecto, porque pensamos que desde los medios de comunicación es muy importante que esto se dé, y sobre todo también agradecemos al sindicato, como no podía ser de otra forma, a UGT FICA Cataluña, la Unión General de Trabajadores, que haya dado este paso para intentar erradicar la discriminació en el pueblo gitano en el mundo laboral. Molt bé, Moltíssimes gràcies. moltes gràcies, Sònia Rodríguez. Gràcies, que vagi molt bé. Molt bé.